Bienvenidas y bienvenidos a nuestro séptimo video, nuestra séptima cápsula de aprendizaje para primer y segundo año de enseñanza media. En esta ocasión tenemos 3 objetivos que nos interesa conseguir, 3 metas para esta séptima guía. Primero vamos a aplicar las diversas etapas de producción, que luego te voy a contar cuáles son, en la confección de un relato de tu autoría. Particularmente me refiero a la confección de un relato dentro del género narrativo, es decir, un cuento. Lo segundo es que vamos a producir un borrador de este cuento, y el tercer objetivo tiene que ver con producir ya la versión final de este cuento, que es importante para lograr cumplir con esta séptima guía de aprendizaje. La primera etapa que tenemos acá dentro de la producción textual es la planificación. ¿De qué se trata la planificación? En este caso, de un cuento. Esta primera fase o primera etapa vamos a analizar el tema y vamos a aclarar ciertas ideas que luego queramos transmitir en el cuento. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de producción del cuento comienza antes que tú escribes, ¿cierto?, los personajes y las ciertas situaciones que van a vivir estos personajes. ¿Cuándo comienza la etapa de producción, la etapa de escritura? En esta fase, en la planificación. Entonces, es importante que al comienzo puedas pensar y responder las interrogantes que aparecen en este cuadrito, que hacen alusión a quién está dirigido el texto. Siempre es importante tener en consideración quién va a leer este texto. En este caso un cuento, pero luego un texto argumentativo, expositivo, el tipo que sea. Luego, ¿con qué propósito o finalidad u objetivo voy a escribir este texto? También es importante considerar esto, porque dependiendo del propósito voy a prestar atención luego a ciertos elementos de la escritura. Diferente es entretener, persuadir o describir. Propósitos diferentes luego se van a ver plasmados en la escritura propiamente tal del texto. Finalmente es importante que escribas 3 situaciones elementales que van a estar en tu cuento, que pueden ser, por ejemplo, el resumen de el inicio, el desarrollo y el final de este cuento. ¿Qué es lo que te interesa que hagan los personajes? Luego, cuando ya hemos cumplido con esa etapa de planificación, vamos a avanzar en este camino a la segunda fase, que es la redacción. En esta etapa vas a organizar tus ideas en oraciones y luego en párrafos. Los párrafos son una sucesión de oraciones. Aunque hiciste una planificación, cuando vas a escribir esta primera parte, ¿cierto?, algunas de tus ideas pueden cambiar. Es decir, si por ejemplo en la fase de planificación planteaste 3 momentos importantes y luego cuando estabas escribiendo quizás quieres cambiar alguno de esos o modificarlos, lo puedes hacer, ¿ya? Es posible de cambiar y de modificar los elementos que tú estimes convenientes. Entonces, también es importante que en esta etapa de redacción puedas considerar los criterios que aparecen en esa pequeña rúbrica que está en tu guía y que también puedes leer aquí a continuación. La tercera etapa es la que denominamos revisión. ¿Y de qué se trata esto? En este momento es muy importante que mantengas una comunicación estrecha con tu docente, porque la idea es que puedas mostrar esta redacción que tú has efectuado de tu cuento y que el docente te entregue ciertas sugerencias o recomendaciones de las virtudes o las falencias que pueda tener este texto. Entonces, el propósito es que un otro te lea y que tú puedas ajustar esas características y esas recomendaciones que te va a plantear para luego pasar a la cuarta etapa, ya la última, y en este momento es importante que te centres
en las sugerencias y en los comentarios que te entregó tu docente, ya sea de forma presencial o de forma virtual, dependiendo de cómo sea la comunicación que mantienes. Entonces, además, tienes que prestar atención a los detalles de tu texto, ya sea cómo está organizada la información. Recuerda comenzar en la línea de la hoja y terminar en la línea de la hoja también. No dejar tantos espacios en blancos al final, porque eso es un error que se incurre en bastantes ocasiones. Y luego, cuando ya creas que tu texto está bien organizado, que reparaste en los comentarios que te entregó tu docente, que verificaste la escritura, que estás conforme también con tu letra, ¿no? Porque también hay que tener consideración en eso. Otra persona va a leer mi texto, por lo tanto tiene que ser legible y entendible. Si tú no puedes leer tu texto, si quizás hay palabras que no entiendes, que no sabes qué dice ahí, raramente el docente va a poder entender también lo que dice ahí. Entonces, cuando ya tu texto esté completo, te sugiero que puedas revisar esta pauta de evaluación también, que contiene ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, que presenta un título el texto, que hay uso de ambientes físicos, de personajes. Recuerda que hemos revisado anteriormente la utilización de personajes principales, secundarios, los personajes incidentales. En definitiva, es importante que todos los elementos que se piden en esa pauta de evaluación, en esa rúbrica, se puedan encontrar en tu texto en la edición final. Recuerda que no está permitido extraer información de otros textos o de alguna plataforma, o también compartir información o copiarse entre compañeros. Cualquiera de estas situaciones que lamentablemente sean identificadas van a ser sancionadas y se le otorgará una baja calificación. Por eso no te expongas a eso y crea un texto de tu propia autoría siguiendo los elementos que se plantea. Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata esta séptima actividad? Es la confección de un cuento de tu autoría, siguiendo estas 4 etapas de la escritura: la planificación, la redacción, la revisión y luego ya la entrega de la versión final. Recuerda que ante cualquier duda o consulta puedes acercarte de forma virtual o presencial a tu docente de asignatura y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima cápsula de aprendizaje.